he estado orando y buscando el rostro de Dios para poder compartir una palabra al corazón de todos los que estamos aquí. Siempre hemos enseñado que es importante que usted traiga su Biblia, su cuaderno, su lápiz, o que usted pueda sacar también su aparato electrónico y usted puede estar escribiendo. Es importante también. Siento bastante fuerte la presencia de Dios en esta hora. Dios está aquí. ¿Cuántos saben que Dios está aquí y que su presencia está aquí con nosotros? Hoy quiero compartir una palabra bajo el tema la respuesta del reino a las crisis. Quiero releerlo de nuevo. La respuesta del reino a las crisis. Desde que la tierra fue creada por nuestro Dios, el mundo entero ha experimentado crisis. Yo quiero repetir esto. Desde que fue creada la tierra por nuestro Dios hasta nuestros días, siempre han existido crisis. Los seres humanos siempre hemos sido expuestos a las crisis. Y hay una crisis que sucedió específicamente en nuestro país en los años 2008, 2009 y también en el mundo entero. No sé si se recuerdan ustedes acerca de esa crisis que trajo un colapso total en todas las naciones. Recuerdo que los bancos quebraron, las compañías de seguros se vinieron a la bancarrota, las fábricas fueron cerradas, un galopante desempleo en todas las naciones de la tierra, hogares fracasados, negocios cayendo. Eso sucedió hace unos 12 años atrás. Y es que ciertamente estaremos enfrentando crisis como las que estamos viviendo ahora mismo. Hay crisis, amados hermanos, y las crisis, si nos descuidamos, pueden traer miedo, pueden traer temor. La palabra crisis, yo quiero que lo escriba. La palabra crisis se define como un evento sobre el cual no se tiene control. Eso es una crisis, un evento sobre el cual uno no tiene el control. La persona no tiene el control. Los gobiernos no tienen el control. Las naciones no tienen el control. Eso es crisis, un evento sobre el cual no se tiene control. Es una circunstancia que no se puede controlar, pero viene. Es una circunstancia que no se puede controlar, pero viene. Muchas naciones de la tierra experimentan las olas de huracanes en ciertos meses del año. Y cuando los huracanes vienen, yo quiero que usted escriba esto. Cuando los huracanes vienen, número uno, los huracanes vienen con un movimiento profundo. Número dos, arrancan todo lo que es débil. Yo lo repito, arrancan todo lo que es débil. Número tres, destruyen todo árbol podrido. Destruyen todo lo que está podrido. Número cuatro, los huracanes arrancan y quitan toda la basura. Y número cinco, anótelo, revelan toda cosa que no tiene cimiento. Yo quiero volver a releerlo para los que escriben. Cuando las olas de huracanes vienen sobre las naciones, número uno, esos huracanes vienen con un movimiento fuerte y profundo. Número dos, arrancan todo lo que es débil. Número tres, destruyen todo árbol podrido. Número cuatro, arrancan toda la basura. Y número cinco, revelan toda cosa que no tiene cimiento.
La crisis, yo quiero que anote esto por favor. La crisis no destruye. Esta crisis que estamos viviendo, Iglesia de Jesucristo, no ha venido para destruirte. Esta crisis ha venido para purificarte, para corregirte, para enderezarte, para alinearte al plan divino de Dios. Si estamos firmes en la roca que es Cristo, permaneceremos en pie. Y cuando se permanece en pie, yo quiero que usted anote esto. Número uno, vienen nuevas ideas. Número dos, se van a levantar nuevos negocios. Y número tres, le dan la bienvenida a los cambios. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Por eso me gustan esos anuncios. Bienvenido a lo virtual. Otros dicen bienvenido a la nueva era, al reinicio de todas las cosas. Porque las crisis, cuando las tomamos bajo el fundamento que es Cristo entre nosotros, siempre vendrán nuevas ideas a tu espíritu. Y no solamente en el área de los negocios, vendrán nuevas ideas para predicar la palabra del Dios vivo y ganar almas para el reino de nuestro Dios. A alguien tiene que estarle hablando Dios en esta hora. Nuevas ideas para ministrar sanidades, prodigios, milagros, la llenura del Espíritu Santo. Nuevas ideas para encender el fuego dentro del templo, para encender el fuego en tu casa, en tu hogar, en tu familia, en tu matrimonio, en tu vida personal. Oh, aleluya. Levante sus manos al cielo y diga nuevas ideas, nuevas ideas. Se levantarán nuevos negocios. Le damos la bienvenida a los cambios. Cada hombre y cada mujer en la Biblia que cumplieron grandes, y atención a esta palabra, cada hombre y cada mujer en la Biblia que cumplieron grandes, atención a esta palabra, propósitos, comenzaron con una crisis. Y esto es importante que lo anote. La única manera en que Dios puede desatar su poder es en medio de las crisis. La única forma como Dios puede desatar su poder en su pueblo es a través de las crisis y en medio de las crisis. Sadrach, Mesach y Abednego le dijeron al rey: nosotros no nos doblaremos, no nos inclinaremos ante esa estatua que tú has creado. Y el rey dijo: si no lo hacen, los voy a meter en un horno de fuego ardiendo. Esos tres hombres le dijeron ante esa crisis, porque será la crisis para ellos, era eso, y ellos tenían que tener una respuesta para esa crisis. Le dijeron: no te preocupes, oh rey, si nos metes no hay ningún problema, nuestro Dios nos puede salvar, y si no nos salva no importa. Nuestro Dios, oh rey, nos puede salvar de ese horno de fuego ardiendo. Pero si no nos salva, le dijeron, no nos importa, no nos doblegaremos ante esa estatua. Dios estaba interesado en que los metieran al fuego. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque Dios quería demostrarle a Nabucodonosor quién era él. Dios mío.
Oh. Yo pudiera decirte en esta hora, tú que me estás viendo, a los que están aquí en el templo, yo les podría decir en esta misma hora lo mismo que acabo de declarar. En 5 meses y medio, nuestro Padre Celestial le ha demostrado al mundo que Él es el único Dios verdadero. Nos ha proveído, nos ha preservado, nos ha guardado, nos ha bendecido, nos ha tenido en el hueco de su mano. Yeah. Que te rema. Nada nos ha faltado. Yeah. Nuestra fe no tiene que tenerle temor al fuego ardiendo. No tenemos que tenerle temor a las crisis. Las crisis te purifican. Las crisis te maduran. Las crisis te forman carácter. Las crisis te levantan. Oh, aleluya. Daniel fue metido en el foso de los leones. Dios no tuvo problema. Él sabía que lo iba a guardar en ese lugar. No hay que tener temor a la crisis, sino que hay que responder ante la crisis. Yo quiero que anote esto, por favor. Yo quiero que lo anote. Número 1, lo que sea que tú le nombres a una cosa, esa cosa vendrá a ser tu realidad. Esto es bastante profundo, pero creo que tenemos la revelación para recibirlo. Lo que sea que le nombres a una cosa, esa vendrá a ser tu realidad. Por eso tienes que tener cuidado de la forma como hablas. Porque si esta pandemia, si este coronavirus, si la forma como tú ves esa cosa es grandísimo, que no hay solución, esa es la forma como tú lo ves, y esa va a ser tu realidad entonces. Pero si lo ves chiquito ante el Dios que tenemos dentro, esa será una diferente forma de ver y de pensar y de observar el mundo del Espíritu. Hey. Santo. David miró a Goliat y David dijo: yo iré y lo mataré. Son formas diferentes de ver. Dependiendo de cómo veas las cosas, así será tu realidad. Cuando muchas personas están diciendo crisis, los japoneses dicen es la oportunidad para hacer dinero. Depende de cómo veas las cosas. Número 2, anótalo. Lo que significa una cosa para ti va a controlar la respuesta para esa cosa. Esto es muy clave. Lo que significa esa cosa para ti va a controlar la respuesta para esa cosa. Los ciudadanos del reino, usted y yo, usted que me está viendo, los que estamos aquí en el templo, los ciudadanos del reino, porque eso es lo que es usted, eso es lo que soy yo, un ciudadano del reino de nuestro Dios. Podemos dormir en medio de las tormentas. Jesús estaba durmiendo un día en una barca. Una crisis los rodeaba. Los discípulos, su problema era que usaban los ojos naturales y no los ojos del Espíritu. Jesús les dice: ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está la fe de ustedes? Amados hermanos y hermanas, la fe nunca es probada en tiempos buenos. Lo repito, la fe nunca es probada en tiempos buenos.
La fe es probada en tiempos de crisis. Porque fe significa creer, creer, creer. Se preocuparon. Señor, tú estás durmiendo. Mira las olas, mira los vientos, mira la tempestad. Señor, vamos a perecer. Y lo más terrible es que tú estás durmiendo. Tú vas a perecer ahogado. Señor, por favor, ten piedad de nosotros. Jesús, 2 días antes de este evento en la Escritura, les había dicho que Él iba a morir en un madero, no ahogado en el mar. Yo he venido a decirte que no vas a perecer en esta crisis. No vas a morir en esta crisis. No, Dios no te creó para eso. Hay algo poderoso que Dios quiere hacer a través de tu vida, a través de tu matrimonio, a través de tu casa, a través de tu familia. Oh, Santo. ¿Qué te preocupas? ¿Cuánta palabra profética te ha dado el Señor y todavía no la has cumplido? No es tu tiempo de partir. Paz. Oh, aleluya. ¿Sabías tú que las promesas te protegen de las crisis? Las promesas te guardan de las crisis. Y Dios ha prometido hacer muchas cosas contigo. Por lo tanto, Él te va a preservar de esta crisis. El propósito nos protege en medio de las tormentas. Y esto es lo que yo quiero compartirte. Esto es lo que yo quiero ministrar a tu espíritu en esta hora. Ministrar a tu corazón, a tu alma. La forma como Dios responde con su reino ante las crisis. ¿Cuál es una de ellas? A través del cumplimiento de tu propósito aquí en la tierra. El propósito de Dios para tu vida es clave, iglesia que me escuchas. Hermanos que están aquí, el propósito te preservará. El propósito te guardará. El propósito, el cumplimiento del propósito de Dios en tu vida te va a proveer, te va a salvaguardar, va a levantar un blindaje alrededor de tu casa, de tu hogar y de tu familia. Yo quiero que anote algunas cosas importantes. No solamente aquellas personas cristianas que están dedicadas a su propósito, todas las cosas les ayudarán para bien, sino que a todos ellos, a todos aquellos que estén involucrados en el propósito eterno de Dios, todo obrará para bien. Nosotros fuimos creados por Dios con un propósito. Abra su corazón en esta hora. Nosotros fuimos creados por Dios con un propósito. La tragedia más grande en la vida de una persona es vivir sin propósito. Anótelo, porque esto es bien importante. La tragedia más grande en la vida de una persona es vivir sin propósito. De acuerdo a las encuestas, las estadísticas reflejan que el 90% de las personas un día van a morir sin cumplir su propósito en la tierra. 90%.
Esto debe de ser una alarma para nosotros, para despertar a nuestras congregaciones, para despertar a nuestros hermanos y recordarles que Dios puso propósito en el espíritu de cada uno de nosotros. Vivir sin propósito es actuar de una manera irresponsable. Esa no es una mala palabra. Abramos los ojos, iglesia. Vivir sin propósito es actuar de una manera irresponsable. Si hay algo que a mí me ha marcado, es una frase que la tengo tan en lo profundo de mi corazón desde que la escuché, y es tomar responsabilidad. Reciba esa palabra, no le tenga miedo. Tomar responsabilidad. Cuando uno está caminando sin propósito, está actuando de una manera irresponsable. No hay sentido de dirección en la vida de este hermano ni hermana. No hay significado, no hay deseo de existir. Lo que le da existencia a tu vida aquí en la tierra es el propósito de Dios para ti. Una persona, anote, una persona sin propósito es como un barco sin timón. El propósito provoca una revolución espiritual dentro de ti. Cuando tú descubres tu propósito en Dios, eso provoca una revolución espiritual dentro de ti. ¿Qué significa eso, pastor? Que no puedes estar quieto. Tienes que estar haciendo algo en favor del reino. Y esto es importante que lo escriba. Un cristiano o una cristiana que encuentra su propósito en Dios, le van a suceder por lo menos 3 cosas importantes. Un cristiano o una hermana cristiana que encuentra su propósito en Dios, le van a suceder por lo menos 3 cosas importantes. Anótelas. Número 1, esa persona dejará de jugar a la iglesia. Número 2, anótelo. No perderá más el tiempo. Y número 3, se va a comprometer con Dios. Qué poderoso. Wow. Número 1, se deja de jugar a la iglesia cuando se encuentra el propósito en Dios. Número 2, ya no se pierde más el tiempo. Y número 3, tú te comprometes con Dios. Y atento a esto, porque es importante que lo anote. Una vez que usted conoce su propósito en Dios, una vez que usted conoce su propósito en Dios, si usted no camina en ese propósito y usted no se desarrolla en ese propósito, el responsable ya no es Dios. El responsable ahora es usted. Lo repito, una vez que usted conoce ya su propósito en Dios, si usted no camina en él, ni tampoco se desarrolla en él, entonces el responsable ya no es Dios. El responsable es usted. La historia ha sido escrita con personas que cumplieron un propósito en la tierra. Hombres y mujeres que hicieron historia fueron personas que cumplieron un propósito aquí en la tierra. Entonces la persona que conoce su propósito deja de ser una persona común. Tampoco es mala palabra. Lo repito, la persona que conoce su propósito en Dios deja de ser una persona común. Hay algo distinto dentro de ti. Y eso que te distingue es que estás enfocado en el propósito eterno por el cual Dios te predestinó desde antes de la fundación del mundo para que lo cumplieras en este tiempo.
Entonces hay 4 preguntas que todos debemos de hacernos. Número 1, ¿quién soy yo? Número 2, ¿de dónde vengo? Número 3, ¿por qué estoy aquí? Y número 4, ¿hacia dónde voy? Esto es clave y esto es bien importante. Se ve como superficial. No, esto es bien profundo. Porque si tú sabes hacia dónde vas, tú estás cumpliendo el propósito de Dios aquí en la tierra. Entonces el origen. ¿Quién es el originador de la palabra propósito? El originador de esa palabra es Dios. Dios es el creador de esa palabra. El propósito, anótelo. El propósito es sobrenatural. ¿Por qué? Porque Dios es sobrenatural. Solo Dios nos puede dar propósito, porque Él es nuestro creador. Entonces, todo lo que Dios hace, lo hace con un propósito. Lo hace con un propósito. ¿Qué es propósito? Anótelo. ¿Qué es propósito? Número 1, es la intención original por la cual Dios creó algo. Es la intención original por la cual se crea algo. Número 2, es la razón por la cual usted existe. Qué poderoso. Es la razón por la cual usted existe, por el propósito divino de Dios para usted. Número 3, es la determinación y el diseño por lo cual usted existe. Número 4, quiero que lo anote, es la voluntad de Dios para su vida. Es la voluntad de Dios para su vida. Si usted está fuera del propósito de Dios, entonces usted está fuera de la voluntad de Dios. Pero si usted está caminando en el propósito de Dios, entonces usted está dentro de la voluntad de Dios aquí en la tierra. ¿Para qué nos creó Dios? ¿Cuál es el propósito de Dios para nosotros? Para que un día nosotros aceptáramos a Jesucristo, a su Hijo amado, como el único y suficiente Salvador de nuestras vidas. Número 1, salvar nuestras almas. Salvar nuestras almas es importantísimo. Número 2, que nosotros desarrollemos todo el potencial que Él mismo ha puesto dentro de nosotros. Que nos preparemos, que nos formemos, que nos eduquemos. ¿Para qué? Para que luego nos lancemos al cumplimiento del propósito eterno de Él para nosotros. Dios te quiere usar ganando almas para su reino. Dios te quiere usar ministrando sanidades, milagros, prodigios, liberaciones. Dios te quiere usar ministrando la llenura del Espíritu Santo sobre los matrimonios, sobre la familia, sobre los hogares. Eso es cumplir el propósito eterno de Dios. Y por eso quiero compartirte este testimonio que a mí me ha impactado. Una hermana de aquí de nuestra iglesia, hace unos domingos atrás, salimos del servicio. Ella se fue para su colonia y se encontró con una amiga. Comenzaron a conversar. Ponga atención, comenzaron a conversar. Y la amiga le dice: ¿de dónde venís? Y le dice ella: de la iglesia. Cuando le dijo de la iglesia, aquella dama se estremeció y le dijo: ¿de la iglesia venís? Sí, le dijo. ¿Sabes qué? Quiero compartirte, le dijo. Cuando la pandemia comenzó en el mes de marzo, hace 5 meses y medio atrás, cuando la pandemia comenzó, le dijo, yo era una mujer muy adinerada, tenía mucho dinero, pero esta pandemia, esta crisis golpeó mis finanzas y he quedado sin dinero. Comenzaron los ataques de ansiedad, le compartió, de nerviosismo, de preocupaciones. Comencé a tener pensamientos raros.
querer quitarme la ropa, un montón de cosas que no son normales. Y de repente, dice ella, un pensamiento le compartió a nuestra hermana, un pensamiento en mi mente, ir a buscar una iglesia para que oraran por mí. Y comencé, dice, a buscar iglesias en el barrio y todas estaban cerradas. No había ni una abierta para que me ministraran la paz de Dios. Y eso es lo que ha querido el demonio, que las iglesias estén cerradas, porque ese demonio sabe que solo la iglesia tiene la respuesta para las personas ante esta crisis. Yo me pregunto, ¿a dónde está tu llamado? ¿A dónde está tu propósito? ¿Por qué lo has encuevado? ¿Por qué lo has encerrado? ¿A quién le permitiste que hiciera eso sobre ti? La hermana la volvió a ver y le dijo: no, pero si tú quieres podemos ir a tu casa. Claro que sí, le dijo, yo necesito de Dios. Si tú quieres, con gusto. Y se organizaron y fueron nuestros hermanos a la casa de ella. 4 personas aceptaron a Jesucristo. ¿Cuál es el informe que le vamos a llevar a Dios cuando tú estés delante de su presencia? Ninguna crisis es hecha para que la iglesia cierre sus puertas. Pero yo tengo que decirlo, y espero que usted no se sienta mal, usted que me está viendo en casa, usted que está aquí en el templo, yo espero que usted no se sienta mal, porque tengo que decirlo, hemos sido unos flojos, hemos sido endebles, hemos sido frágiles. El miedo nos envolvió, el pánico nos envolvió, el desánimo nos envolvió. Yo he venido a decirte en esta hora, y he orado para estar acá, yo he venido a decirte en esta hora, no importa si debes 3 meses de alquiler, si tú mantienes tu propósito vivo en Dios, Dios suplirá todo lo que a ti te falte conforme a tus riquezas en gloria. Tú lo que tienes que hacer es avanza en el propósito, avanza en el propósito, avanza en el propósito. Sigue predicando, sigue ganando almas para Cristo, sigue ministrando el poder de Dios, sigue evangelizando, sigue, 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 sigue. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede cuando no estamos en el propósito de Dios? Anótelo. ¿Qué le pasa a un cristiano cuando no está caminando en el propósito de Dios? Anótelo. Número 1, la gente se cansa, se quema y se desgasta. Número 2, la gente está fuera de su tiempo y de su temporada, y eso es peligrosísimo. Y número 3, las personas mueren prematuramente. ¿Puede una persona morir si no está cumpliendo el propósito de Dios aquí en la tierra? Claro que sí. Puede morir prematuramente, porque todos vamos a morir un día. Pero otra cosa es que yo muera de una manera prematura por causa de que no estoy cumpliendo el propósito de Dios. Si nuestro Señor Jesucristo no va a la cruz
nunca hubiera estado él en la voluntad del Padre. Nunca. ¿Cuándo se nos fue dado propósito a nosotros? Efesios capítulo 1, versículos 4 y 5. Efesios capítulo 1, versículos 4 y 5. Mire lo que dice la palabra de Dios. Me quedan solo unos minutos nada más. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Verso 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Habiéndonos predestinado. La palabra predestinación, anótelo, se compone de dos palabras. Pre, que significa antes de, y destinación, que significa final. Pre, que significa antes de, y destinación, que significa final. Entonces, predestinación significa un curso de eventos predestinados. ¿Predestinados por quién? Por Dios. Para usted aquí en la tierra. Entonces, antes de. ¿Qué quiere decir? Anótelo, que Dios ya sabía el curso de eventos para su vida, matrimonio y familia. Él ya te dio el propósito. Él ya sabía el final desde el principio en tu vida. Tú habías sido hecho, habías sido predestinado por Dios desde hace millones de años atrás. Y Dios ya te había predestinado para este tiempo. ¿Para qué? Para que tú curses una serie de eventos. ¿A fin de qué? A fin de que cumplas el propósito divino de Él para ti aquí en la tierra. Entonces Dios creó el tiempo. Dios es el creador del tiempo. Y en esa franja que Él abre, que se llama tiempo, ahí nos introduce a nosotros. ¿Para qué? Para que el hombre viva allí y en esa franja que se llama tiempo cumplir su propósito. Dios no vive en el tiempo. Dios vive en la eternidad. ¿Por qué? Porque Dios es eterno. Él es el que era, es el que es y el que será. Dios es eterno. Jesucristo es eterno. Por eso la Biblia dice que Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Son eternos. Ellos viven en la eternidad. Tú y yo vivimos en el tiempo. Por lo tanto, tú tienes que hacer una evaluación de tu tiempo. Pablo dice: hay que redimir el tiempo. Redimir significa que aquello que perdí atrás, tengo que ver la manera de cómo lo recupero. ¿Cómo? Acelerando mi propósito en Dios. Haciendo todo lo que Él me mandó a hacer. Obedeciendo su voz y su palabra. Sirviendo en su reino en todas las áreas en el ministerio. Predicando, evangelizando, ganando almas, ministrando, sirviendo a los hermanos, a la familia, al matrimonio. Pero nos hemos embodegado a estar en un sillón con un televisor enfrente escuchando un montón de noticias. Y en medio de un montón de miedo, de caos, confusión. Nada de eso es de Dios. Renuncia a todo eso en el nombre de Jesús. Y levántese
e introduzcas en el cumplimiento del propósito de Dios para su vida, matrimonio y familia. ¿Cuántos podemos darle un fuerte aplauso al Señor? Denle más fuerte ese aplauso al Señor. Dios planificó tu final desde el principio. Eso significa que nadie fue creado por accidente. Nadie fue creado por accidente. Todo ser humano fue creado por Dios para cumplir un propósito aquí en la tierra. En mi vida personal, en mi vida matrimonial, en mi vida familiar, en el ministerio, en mi llamado, en mi asignación, yo debo de cumplir mi propósito eterno en Dios. Tú debes de cumplir tu propósito eterno en Dios. En el mundo espiritual usted ya existía. Yo ya existía. Usted y yo venimos del cielo. Nuestra ciudadanía no está en la tierra. Nuestra ciudadanía está en el cielo. Está en el cielo. Yo voy cerrando con esto. Tu nacimiento, escucha bien lo que te digo. Tu nacimiento no define para dónde vas. Si yo te compartiera a ti todo lo que a mí me ha pasado desde que estaba en el vientre de mi madre, y creo que no solo yo tengo ese tipo de testimonio. Rechazado, maltratado, visto de menos, etcétera. Pero nada de eso definió hacia dónde me llevaba el Señor. Yo quiero que el Espíritu Santo abra tus ojos. Abra tus ojos. Porque los tiempos que estamos viviendo no es para perderlo. Escucha lo que voy a decirte. Una persona puede ser producto de una violación. Escucha lo que te digo. Una persona puede ser producto de una violación. Una persona puede ser producto de un embarazo no deseado, como me tocó a mí. Una persona puede ser un hijo ilegítimo. Jamás una persona hubiera nacido si no es porque Dios ya lo había planificado para un propósito. Nada define, ni embarazos no deseados, ni producto de una violación. No importa la forma. Nada de eso define el propósito divino de Dios. Solo Dios define tu propósito eterno aquí en la tierra. Oh. Y por eso que yo quiero que anote esto rápido por el tiempo. Número 1, es por eso que ahora entendemos por qué el infierno se levanta contra ti. Ahora entiendo por qué tanta guerra, por qué tanto pleito. Estoy más seguro que más de algunos de los que nos está viendo en la tele, que nos está viendo, perdón, a través de la transmisión. Estoy más que seguro que más de algunos de los que están aquí en el templo saben de lo que yo estoy hablando en esta hora. Estoy más que seguro. Estoy más que seguro. Y a veces nos hemos preguntado, ¿por qué tanta guerra? ¿Por qué no para esto? ¿Por qué cada día se vuelve peor? ¿Por qué cada mes es más difícil? ¿Sabes por qué? Porque Dios te creó con un propósito. Porque estás caminando en ese propósito. Porque te estás desarrollando en ese propósito. Por eso
Por eso te has constituido en una amenaza para el infierno. Todo aquel que está cumpliendo su propósito en Dios es una amenaza para Satanás. Una familia que ganes para Cristo, eres una amenaza para Satanás. Un joven que ganes para Cristo es una amenaza. Tú eres una amenaza para Satanás. Que una persona reciba sanidad en su cuerpo y que Dios te use a ti, eres una amenaza para Satanás. Que Dios te use para administrar liberación a una persona y sea libre de influencias demoníacas, eres una amenaza para Satanás. Y por eso el infierno se levanta. Por eso el enemigo levanta muros de contención en contra de tu vida. Y me atrevo a decirlo, a veces es hasta personalizado. Tú ves a los demás miembros de tu familia tranquilos y solo tú estás bajo ataque. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tú eres la persona que Satanás busca. Tú eres el que le está haciendo daño en el reino, en su reino. Número 2. Ahora comprendes por qué tú, ahora comprendes por qué estás vivo, aun cuando el doctor te dio un diagnóstico de muerte de acuerdo a la ciencia y estás vivo. Ahora lo comprendes. ¿Por qué? Porque Jehová cumplirá su propósito en ti. Número 3. Ahora comprendes por qué los desiertos en tu vida pasada. Número 4. He venido a decirte, para ir cerrando este mensaje, he venido a decirte, tú estás cargado de algo de Dios. Tú estás cargado de algo de Dios. Tú eres un águila. Tú eres un águila. Tú eres un águila. Tú cargas el propósito de Dios adentro. Tú cargas el propósito de Dios dentro de ti. Oh, santo. En la mente de Dios tú eres un producto terminado. Todo hombre o mujer que camina bajo la voluntad de Dios siempre será prosperado por el Señor. Pues siempre. Filipenses capítulo 1 verso 6. Miren lo que dice Filipenses capítulo 1 verso 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios ya comenzó la buena obra en ti. Dios ya comenzó la buena obra en muchos de los que estamos aquí. Y el que comenzó la buena obra, ese mismo la perfeccionará hasta llevarla al nivel de madurez y de la formación del carácter de Cristo dentro de ti, para que tú puedas cumplir su propósito eterno aquí en la tierra. Wow, qué poderoso. Qué poderoso. Mientras estudiaba, me puse a pensar, Señor, ¿qué hombre en la Biblia cumplió tu propósito? Y el Señor traía a mi mente la vida de un hombre llamado Pablo. Con esta frase quiero cerrar. Segunda de Timoteo capítulo 4 verso 7. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 7. Mire lo que dice. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Vamos a releerlo todos aquí en el templo y tú ahí en casa a la cuenta de 3. 1, 2, 3. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. La fe. La fe. Yo quiero en los minutos que me quedan
para terminar nuestro servicio, yo quiero emplazar por el Espíritu Santo a todos nuestros hermanos en el ministerio. Quiero embarazar y preñar tu espíritu con esta frase. ¿Cuál es la misión del cumplimiento del propósito de Dios para ti? ¿Cuál es la misión que Dios te tiene para que una vez que tú cumplas tu propósito, puedas dejar a la iglesia el producto de ese propósito, el fruto de ese propósito? ¿Cuál es la misión? Quiero que lo anotes. Número 1, que tú conozcas tu propósito. Número 2, que tú lo cumplas. Y atención, cierro con esto. Y número 3, tú tienes que dejar un legado. Esto es importantísimo. Esto es importantísimo. Nunca hemos anhelado levantar nuestra casa apostólica, Jehová sí lo es, y que solo 2 o 3 o 4 estemos predicando y luego tener una congregación grande de hermanos que solo vienen a sentarse y a estar escuchando. Eso no lo anhelamos. Eso no es cumplir un propósito. Nosotros lo que anhelamos es invertirnos en el pueblo para que ellos desarrollen su propósito, para que ellos levanten su propósito, para que ellos también puedan dejar un legado a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos y a todas las generaciones que Dios les permita vivir y ver aquí en la tierra. ¿Cómo se cumple un propósito? Tú tienes que levantarte en oración. Tienes que ser un hombre o una mujer de oración todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Porque ahí Dios te va a dar a conocer su propósito. Tienes que ser un hombre y una mujer de ayuno. Tienes que ser un hombre y una mujer de estudio de la palabra de Dios. Tienes que ser un hombre y una mujer que busque la presencia del Señor. Y tienes que disponerte para ponerte en el altar de Dios, para ponerte en el servicio en la obra de Dios y poder decir: aquí están mis manos, aquí están mis pies, aquí está mi boca, aquí estoy, me dispongo. Quiero servir en la obra para que se vaya desarrollando mi propósito aquí en la tierra. Todavía, iglesia amada, todavía estamos a tiempo de redimir el tiempo. Todavía estamos a tiempo de redimir el tiempo. Solo han pasado 5 meses y medio. Todavía tenemos una oportunidad más en Dios para continuar desarrollando nuestro propósito en el ministerio. Todavía hay más casas de paz que necesitamos levantar. Necesitamos manos, necesitamos líderes que ejerzan su llamado, que ejerzan su propósito, que se desarrollen en todo el potencial que Dios les ha dado. Necesitamos levantar líderes para levantar casas de paz en línea. Necesitamos levantar líderes para que vayan a visitar los hogares y puedan ministrar a las familias. Necesitamos líderes para que puedan estar orando por teléfono por aquellos hermanos que están enfermos, por aquellos hermanos que están desanimados, por aquellos hermanos que están tristes. Necesitamos líderes para que levanten sus propios negocios y sus empresas. Necesitamos líderes para que puedan levantar a otros los brazos y desarrollarlos y llevarlos al cumplimiento de su propósito. Santo, 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 santo,
Santo. Un hombre de propósito, una mujer de propósito, no le tiene miedo a nada ni a nadie, porque sabe que está caminando en la perfecta voluntad de nuestro Dios. Yo quiero pedirles que nos pongamos en pie, por favor. Póngase en pie, por favor. Póngase en pie.